Francia suspende la ayuda humanitaria a Níger y Estados Unidos amenaza con hacerlo. Tengo entendido que las ayudas eran para el desarrollo de los países, no premios o castigos según deposiciones. No, mira, pero si no son premios o castigos según deposiciones, no creo que la Junta de Militar nigeriana se haya posicionado, no es nigeriana, nigerina, se haya posicionado de una u otra manera, simplemente que son ilegítimos. Cuando son ilegítimos no sabes cómo vas a manejar el dinero. Te voy a poner un caso que es bien aterrador, y venía al caso comentarlo en estos días, perdón, voy a seguir peleando con el micrófono toda la tarde, porque alguien me habló de que es que sigue el colonialismo, sigue, se explota. Sí, a ver, obviamente, si tú tienes riquezas y se las vendes a Francia, pues Francia va a tratar de conseguir las mejores condiciones posibles. Pues el caso del uranio de Níger, ¿no? Que ahora está suspendida la venta de uranio, porque al parecer también Níger decide que según a quien no le vende, pues no quiere. Es como el embargo a Cuba, pero aquí es legítimo. Ninguno de los dos es legítimo. Pero, mira, en Etiopía se acaban de empezar a reanudar las entregas de alimentos por parte del Banco Mundial de la ONU, del Banco Mundial de Alimentos de la ONU, o el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. ¿Qué es lo que pasó? Que toda la ayuda que se le mandaba a Etiopía era, evidentemente, como dices tú, para el desarrollo de los países, fundamentalmente para que la gente no se muriera de hambre. El problema es que los funcionarios y miembros del gobierno etíope se robaban el grano para venderlo en el mercado negro. Entiendes que en esas condiciones estás dando una ayuda que ni llega a la gente y encima estás haciendo ricos a unos irresponsables. Entonces, claro que se suspendió la ayuda con el problema de que esto podría haber provocado la agudización del hambre en Etiopía. ¿Cómo lo resuelves? Tratando de que el gobierno etíope sea más transparente y menos corrupto. Entonces, en el caso de Níger, se ha depuesto a un gobierno democráticamente constituido, el resultado de la primera transición pacífica de poder en la historia de Níger, si mal no recuerdo, la segunda, pero después de una sucesión de golpes de Estado o de presidentes que perdían las elecciones y no se querían ir, y había habido una transición pacífica del poder para el presidente Bazoum. El presidente Bazoum está democráticamente electo, legítimamente electo, de acuerdo a las leyes de su país, y lo tira un golpe de Estado. Es lógico, es razonable no suspender la ayuda a esos militares que han tomado el poder violentamente. No sé, ¿tú crees que debió seguirse apoyando a la junta militar chilena en 1973? ¿O debió haberse le dado todo el apoyo del mundo a Videla en 1976? Pues cuéntame, porque lo que yo estoy harto es que haya golpes de Estado antidemocráticos buenos y golpes de Estado antidemocráticos malos. Estoy muy de acuerdo con que se le diera la espalda a Pinochet. En México afortunadamente se la dio. Que se le diera la espalda a Videla y que se le dé la espalda a los soldados de ahora en Níger. ¿Qué quieres? Soy coherente. Eso a mucha gente no le gusta.